Set it on fire, fire, fire. Fire, fire. Alors, mon amis, ¿cómo allez-vous? ¿Cómo ça va? Très bien. Bueno, hoy vengo a hablaros de una productora francesa de películas de acción, concretamente de Europa Corp, del director Luc Besson. Y bueno, dejémonos de terribles imitaciones de acentos y vayamos al grano. Pues sí, quiero hablaros de una productora creada por el director Luc Besson, este director francés que pues, hizo famoso a finales de los 80, a principios de los 90, con películas como por ejemplo Nikita, de la cual no solo se hizo un remake norteamericano, sino que dio vida a dos series distintas de televisión basadas en este personaje. Y bueno, pues también León el Profesional, que era un spin-off, digamos, de esta película. Y super taquillazos de la época como Subway con Christophe Lambert o El Gran Azul. Y bueno, ya pues incluso llegó a dirigir a Bruce Willis en aquella locura futurista que era El Quinto Elemento, ¿os acordáis? Bien, pues bueno, Luc Besson hace ya unos años pues dejó las tareas de dirección y se convirtió en productor básicamente y creó esta productora que os digo, Europa Corp, que se dedica pues eso, desde Francia a hacer películas de acción pues de una buena calidad. Y bueno, pues durante unos años a esta parte pues ha producido varias películas que ya se han convertido prácticamente en un estilo propio. Ya digamos que pues el cine de acción francés pues está teniendo bastante protagonismo en el mundo del cine, sobre todo pues, por ejemplo por nuestros lares, incluso en Estados Unidos pues funciona bastante bien. Y bueno, pues voy a daros lo que para mí es un ejemplo o sus películas más representativas, digamos, por las razones que seas. Para empezar, voy a empezar con la que es mi favorita de Europa Corp, que es El beso del dragón, protagonizada por Jet Li y Bridget Fonda, que luego, bueno, que haría la versión americana de Nikita. Pues bueno, El beso del dragón es, podríamos decir, de las primeras producciones de esta productora. Y bueno, aquí ya nos vamos a encontrar con las características fundamentales de las producciones Europa Corp, que son películas de acción, donde pues lo que básicamente es primordial es la acción en sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que nos van a traer historias con unos hilos argumentales muy finos, unos MacGuffins, como diría Hitchcock, unas excusas argumentales muy, muy endebles, muy simples, que sirven solo pues eso, para concatenar escenas de acción espectaculares, básicamente peleas y tiroteos, ¿no? Muy bien rodadas, con unas coreografías bastante impactantes y bastante divertidas, con música de fondo moderna, techno, en fin, todo un estilo visual. Y bueno, digamos, esta película es el ejemplo práctico y para mí digo que es mi favorita de Eurocorp porque, bueno, tiene todos los elementos. Primero, Jet Li está sensacional. Aquí yo creo que es donde más parece el sucesor de Bruce Lee, digamos, por las peleas que tiene y cómo están rodadas. Y bueno, pues ya nos explica, ya lo digo, lo que va a ser la marca Europa Corp. Una película muy divertida, con mucha acción, peleas en todas partes, desde el Bateau Mouche que se desarrolla en París, al ser una película, al ser Europa Corp, una productora francesa, Luc Besson y tal, pues sus historias se suelen desarrollar principalmente en París o en Francia o en Europa, ¿no? Pero digamos que pues eso se desarrolla en París y tenemos peleas en el Bateau Rouge, digamos que sirve también como una guía turística para los que visiten o quieran visitar París, ¿no? Por ejemplo, pues yo hacía unos pocos años que había visitado París y esta película pues me es una delicia pues porque me recuerda a ese viaje y a esos sitios, ¿no? Y ya os digo, una película divertidísima, con un momento, por ejemplo, yo creo que es un homenaje incluso al propio Bruce Lee, que es cuando al final de la película Jet Li entra en una comisaría donde hay unos 20 o 30 policías vestidos con kimono que están practicando artes marciales y él pues se deshace de ellos. Y esa secuencia pues a mí me recuerda particularmente a la de Furia Oriental, cuando Bruce Lee entra en un gimnasio japonés y pelea con todos ellos, ¿no? Digamos que yo la veo, yo creo que es un homenaje, pero no lo sé, es un pensamiento mío. Yo os digo, para mí la mejor película mi preferida de Europa Corp, y que os la recomiendo vivamente porque os digo, es muy divertida y no os vais a aburrir en ningún momento. Y Jet Li está sensacional.
Y luego iríamos con lo que yo llamo la joya de la corona de Eurocorp. Perdón, EuropaCorp. Me cuesta el nombre, con lo fácil que es, EuropaCorp. Pero bueno, no divaguemos. Pues la joya de la corona es, creo yo, la serie Transporter. Transporter, aquí tenéis la primera, que son 3. Interpretada por Jason Statham, que, bueno, yo creo que aquí pues también con esta película, digamos, se abre otro nuevo, crea otro nuevo estilo, no, sino otra nueva pieza fundamental en el estilo de esta productora, que será la de poner de protagonista a un actor más o menos estrella, más o menos famoso, norteamericano, británico, europeo, pero bueno, una cierta estrella que da más relumbrón a la película. Aquí en realidad, bueno, no era exactamente el caso porque Jason Statham, digamos que también se lanzó a la fama con esta película, porque él sí había participado en varias producciones de Guy Ritchie, en las mejores concretamente, Lock and Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes. Había hecho algún papel secundario en películas norteamericanas como Vampiros de Marte o algo, Invasión de Marte, no sé, una película así de John Carpenter. Pero esta es la película en la que es el protagonista y en la que lo descubrimos como héroe de acción. Vimos que no solo tenía físico y carisma, sino que sabía muy bien pelear, manejarse en las artes marciales. Y esta película pues añade a los elementos de las películas de EuropaCorp, éramos, como decíamos, tiroteos espectaculares y peleas espectaculares, pues persecuciones de coches también espectaculares. Ya os digo, la película tuvo bastante éxito, muy divertida, está muy bien hecha y dio paso a 2 secuelas más, con un nivel artístico de calidad pues bastante similar. Por poner una pega, pues podemos que la segunda quizás es la más floja, que se les ha ido un poco las manos en esta peli, pero que las 3 películas en general pues tienen un tono así divertido, que pues eso, que dio pie a que el personaje interpretado por Jason Statham pues eso, calara entre el público que nos gusta el cine de acción. La verdad que es un personaje, pues un típico personaje de héroe de acción, duro, de pocas palabras, pero contundente. En fin, que le va muy bien a Statham y que triunfa siempre en el cine de acción. Y ya digo que es un personaje que ha calado tanto hasta el punto de que, pues me consta que hay una serie de televisión basada en él, aunque yo no la conozco y no sé el éxito que ha tenido porque tampoco se habla mucho de ella. Pero bueno, existe una serie de televisión, al menos con una temporada. Y bueno, digamos, esta sería la joya de la corona. Ya os digo, 3 películas divertidas. Digo, las películas de EuropaCorp siempre os vais a encontrar, como ya digo, lo mismo. Los hilos argumentales son los de menos. En estas películas, Transporter es un tipo que trabaja para la mafia o delincuentes y tal, y se dedica a transportar, como su propio nombre indica, pues cosas de un sitio a otro. Y siempre se ve envuelto en algún jaleo que tiene que resolver a hostias, mamporros y tiros, ¿no? Y ya está. Os digo, no se puede explayar uno mucho en estas películas porque no hay mucho en lo que explayarse. Simplemente pues son películas divertidas para pasar el tiempo, a los que nos gusta el cine de acción, y sin pedir mucho más, sin pedir obras maestras ni películas de gran calidad, sino simplemente entretenimiento puro y duro. Y bueno, si estas eran la joya de la corona, luego tendremos lo que yo denominaría el punto de qualité, entre comillas, punto de calidad de EuropaCorp de las películas, que sería la que de momento son 2, Venganza, que bien, aquí ya digo que tiene un punto a lo mejor de calidad, un punto de más por encima, no por otra cosa, porque vamos a ver, la película, sobre todo pues la buena es la primera, la segunda es más flojita, pero la buena es la primera. Pero bueno, pues digamos que la película sigue los cánones que hemos dicho anteriormente, un hilo argumental más bien sencillo y una excusa para meter escenas de acción. Y eso, pues escenas de acción, persecuciones, tiroteos, y aquí pues digamos que las persecuciones en coche son menos importantes, pero también las hay, pero que es más tiroteos, peleas. Pero aquí sí que se da un poquitín más de importancia a la interpretación y a la historia, y se contrata y se tiene a un actor del calibre de Liam Neeson, casi nada, que hace un papelón aquí, sobre todo digo, en la primera película. Y yo os digo, el hilo argumental es también muy simple. Liam Neeson es un ex agente de la CIA retirado, que da permiso a su hija, adolescente, para viajar a París con una amiga. Y ahí es secuestrada y entonces Liam Neeson viaja a París para rescatar a su hija, ya está. Lo que pasa es que digamos pues, que el personaje de Liam Neeson es un poco más carismático, un pelín más profundo que lo que estemos acostumbrados. Y las secuencias, algunas secuencias son incluso más el montaje y la elaboración es un poco más, como diría yo, más trabajada, más cuidada que en las otras. Por ejemplo, pues tiene un momento que a mí me parece genial,
que es cuando van a secuestrar a la hija o están secuestrando a su hija, está hablando por teléfono con Liam Neeson, con su padre. Y aquí su padre, pues que sabe lo que va a pasar y que es inevitable el secuestro, pues al mismo tiempo que la están secuestrando, le está dando instrucciones a la hija de lo que debe hacer, las pistas que le debe dar para que luego la encuentre. Y en fin, aquí tenemos un montaje bastante bueno de, pues mientras el caos y los nervios de la hija, porque la van a secuestrar, vemos la frialdad y con qué frialdad y con qué aplomo afronta la situación Liam Neeson. Que eso nos va a dar una pista y una clave de cómo es el personaje y de cómo va a ser luego la película. Os digo, sobre todo la primera es una muy buena película, yo la considero bastante buena película de acción, bien hecha y pues eso, pues un punto más de calidad que simplemente una peli de acción. La segunda es más floja, le han dado bastantes palos, aunque yo creo que no es merecido, o sea, por supuesto que es más floja que la primera, pierde esa originalidad, esa frescura que tenía la primera, eso suele pasar con las secuelas. Pero digamos que es simplemente más de lo mismo, entonces tampoco podemos quejarnos de que nos den más de lo que nos ha gustado, porque nos ha gustado ciertas cosas, pues aquí repiten, nos dan más de lo mismo. Francamente no arriesga nada, no aporta nada nuevo, simplemente pues eso, ves al personaje en una situación exactamente igual o similar y cómo lo resuelve. Así que yo os digo, estos serían los ejemplos de lo que es Europa Corp, la productora de Luc Besson, que creo que es un buen ejemplo de cine de acción bien hecho en Europa, que demuestra que se puede hacer. El cine francés siempre ha tenido, la verdad es que en cine de acción ha tenido siempre bastante buena fama y merecida, porque desde los años 60-70 han hecho bastante buen cine de acción, hay que reconocerlo. Y ahora con esta productora pues lo están haciendo una vez más. Ya os digo, son películas que no hay que buscarles más, que no pretenden ser obras maestras ni nada de eso, simplemente películas divertidas. Bueno, los que os gusta y conocéis esto, pues ya sabéis que, como os digo, estos son unos ejemplos, los más llamativos, porque hay más. Hay más películas de Europa Corp que todos conocemos o que conoceréis, por ejemplo, desde París con Amor, con John Travolta como protagonista, esta última, una prisión espacial, que también es bastante floja pero divertida, en fin, que hay varias más películas, pero estas son, creo yo, las más características. Así que nada más, os animo a asomaros a estas productoras si os apetece, si os gusta el cine de acción para pasar un buen rato, y nada más, hasta la próxima ocasión. Au revoir.